el autor menciona el desarrollo estabilizador, que pues bueno, como todos sabemos, fue un alcance económico de crecimiento, hubo buena reputación en lo que llevó en este periodo, pero pues a finales de sabemos que pues hubo una crisis económica que llegó a abundar el modelo de la industrialización, que esto fue después del ajuste de los directrices del Consejo de Washington, que así fue como se inició el neoliberalismo, ¿no? ¿Y qué fue el neoliberalismo? Pues el autor menciona que fue un resultado de las crisis sistemáticas del capitalismo en la década de 1970, y aparte de que se llevó una adoptación de políticas del liberalismo como la liberalización, privatización y desregularización. Y eso se llevó a una nueva reestructura a lo que es la economía nacional. Pues bueno, también se hace la importancia de tomar en cuenta lo que es la parte social para poder entender un poco más de lo que conlleva el desarrollo. Y pues aquí habla sobre la perspectiva de Marx, que para analizar el país y su producción es empezar desde el estudio de la población. ¿Y esto para qué? Para cambiar una arquitectura sindical y así mismo para un papel primordial que juegan dentro de la economía nacional. Y bueno, ya abarcando lo que es la introducción del libro, el autor empieza sobre cómo los países al final de la Segunda Guerra Mundial buscan un alcance para que no queden en déficit, obviamente, sus países, ¿no? Hacen mayores manufacturas, invierten más en tecnología, invierten en la industrialización para que pues no quede en auge lo que eran sus países, ¿no? También implementan sobre todo una política económica de sustitución de importaciones. Y en México, ¿qué lugar ocupaba? Pues pasa de un solo país principalmente agrícola a un país que ya era manufacturero. ¿Y por qué se llama la manufactura? Pues aquí ya empezamos con lo que es la inversión extranjera. Y la inversión extranjera aquí la vamos a ver sobre todo súper importante porque es así como comienza nuestro libro, con la llegada de Volkswagen y entre otras empresas para otras empresas que puedan que abarcan sobre la jornada laboral. Y pues bueno, como sabemos que con la llegada de las empresas extranjeras hacia nuestro país, pues puede ver un hábito bueno y también podemos ver el malo, ¿no? En mis clases de economía política, pues fundamentamos mucho de lo que fue la llegada de Tesla. Y pues la verdad, allá teniendo un análisis con todos los aspectos macroeconómicos, políticos y sociales, pues podemos ver que pues sí llega a impactar en lo que es pues mayores empleos, entre otras cosas más buenas, pero también podemos que las malas, ¿no? Tenemos que ver el ámbito malo, y aquí también, como lo menciona el libro, pues en el primer capítulo se menciona que hay una presión de salarios y condiciones laborales, ¿no? Que aborda la evolución de las teorías sobre el desarrollo económico que tenían los trabajadores. Y aparte, pues que el papel de las élites dominantes en influir el desarrollo de qué eran los intereses de estos, obviamente. Y pues bueno, ya más adelante se observa lo que es un análisis macroeconómico y productivo con la relación del crecimiento económico y su distribución de ingresos. Que pues bueno, básicamente mi compañera les va a explicar a profundidad todo lo que conlleva. Durante el segundo apartado habla sobre la historia global y nacional de la industria automotriz. Y bueno, en el caso de México, pues el Estado facilitó los medios necesarios para que se implementara esta industria y también creciera. Además, como lo es hasta el día de hoy, las empresas automotrices son de capital extranjero, no hay mucho capital nacional aquí, ¿verdad? En 1925 pues se funda la primera planta específicamente de Ford. En ese momento se enfocaron más como
en satisfacer la demanda nacional, aunque en ese momento solamente se satisfacía hasta el 60%. Durante el capítulo siguiente habla sobre las huelgas laborales. El artículo 123 es el que toma protagonismo durante estos dos capítulos y sobre todo en el de las huelgas laborales. Y justamente hay dos que me parecen que son muy importantes y bastante impactantes. Cuando yo los leí me quedé muy impactada porque la primera es sobre los trabajadores que hicieron una huelga en 1980 y al final pues no les resultó muy bien porque despidieron a 2.200 trabajadores de los 3.200 que habían y además incrementaron la explotación dentro de esas plantas. Y en ese entonces el salario promedio oscilaba entre los 90 pesos diarios y en la Ciudad de México eran 450 pesos diarios. O sea, era un salario mínimo ridículo realmente. Y la segunda huelga es la de diciembre de 1989. En este paro, la huelga pues no terminó de una buena manera. Aquí dice que la huelga se terminó con el ataque de un grupo armado comandado por Wallace de la Mancha y el asesinato de uno de los trabajadores, Cleto Urbina. Así que habla de varias otras huelgas y del impacto que tienen tanto el artículo 123 como el Estado en la forma en la que se llevan a cabo estas empresas, ¿no? También el Estado pues no ha apoyado mucho, bueno, no apoyó mucho la industria para beneficiar a los trabajadores de esas industrias. Una de las cosas de las que habla al principio del libro es que las cadenas globales de valores pueden tener tanto beneficios como perjuicios. Y uno de esos perjuicios es que no haya derrama tecnológica y encima de eso se incremente la explotación laboral y se precarice las condiciones laborales de los obreros. Y eso pues es muy evidente justamente en este capítulo que les menciono, donde se hablan de las huelgas. Realmente creo que sí es muy importante poder leer este libro y poder analizarlo y conectarlo con otras ideas. También aquí mismo se ve el impacto del neoliberalismo en México. Una de esas es que en 1994 con el Telecán pues le convenía a las empresas extranjeras invertir en nuestro país y crear sus plantas en nuestro país porque era de fácil acceso comercial gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también les convenía con el bajo costo salarial. De hecho, México tenía un salario bastante inferior a comparación de Estados Unidos y Canadá. También, pues gracias al Tratado de Libre Comercio, las empresas que se establecieron aquí en México aumentaron el crecimiento de sus ganancias, pero como dije, también se precarizó las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, y eso creció 7 veces las ganancias de esa industria y también la plantilla de trabajadores. Es impactante que teniendo tal crecimiento no pudieran darle mejores condiciones laborales a los trabajadores, teniendo la posibilidad. Y que encima de eso, pues el gobierno no interviniera ni hiciera nada por
aumentar ese salario tan ridículo de 90 pesos diarios, o sea. Bueno, pero ya supongo que el autor pues hablará más al respecto y después al final habrá un espacio para que le hagan preguntas, no sé, de 20 minutos. Le doy la palabra. Gracias. Gracias y gracias a las compañeras por tomarse el tiempo de leer este documento que un poco como lo expresan, pues no tuvo la intención de estar en un espacio académico y ahora les cuento un poco por qué. Bueno, muchas gracias también a los compañeros que organizan la presentación y a ustedes por estar aquí. Esperemos que les brinde algo de información. Yo, como lo comentaron en la introducción, soy egresado de esta facultad, soy profesor universitario y de alguna forma me ha tocado desenvolverme como un outsider de la academia, ¿no? Entonces somos este sector que no ven bien, que no nos han visto bien desde la huelga del 99, en mi caso me tocó la huelga del 95 en el CCH, y entonces nos tocaba vivir una realidad. Ahora cuento un poco y por qué llegamos al libro, de esa trayectoria que a mí me toca como estudiante universitario ya en el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, pero también de una antidemocracia profunda que vive en nuestra universidad y que ahora simplemente, como en las series de sitcom, ¿no? Cambiaron los personajes, pero las trayectorias siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, soy egresado de esta facultad, me meto mucho al análisis, sobre todo de la industria en nuestro país, y eso me lleva a conectarme con los sujetos que hacían la historia, en este caso con los trabajadores. Es decir, me toca ir a caminar. Ahora que hablan de Tesla, sí, yo he leído, no sé, toneladas de papers sobre Tesla, y cuando preguntes a la gente cómo está la región donde se está instalando Tesla, no la conocen y les vale conocerla. ¿Por qué? Porque pues, es mejor escribir desde la torre de cristal, ¿no? Ver el mundo hacia allá. Y precisamente a mí siempre me llamó mucho la atención eso. Yo vengo de un pueblo que es la frontera de lo que es donde inicia la provincia, Tepoztlán, Estado de México, la salida a Querétaro, que está muy cerca, la Ford Cuautitlán, que se instala en los años 60, es una de las plantas más modernas para su momento. Deslocalizan la vieja Ford de la villa, que ahora es un Walmart. Parece que hay una trayectoria entre lo que era Ford y después Walmart, porque después hacen más pequeña la planta de Cuautitlán y la mitad del terreno que era de Ford lo hacen también un Walmart. Pero a mí me toca ver esa expansión industrial de la zona norte del Estado de México, y convivir en las escuelas a las que asistía con los compañeros cuyos padres eran trabajadores de la zona. Y empieza el desarrollo y el proceso de reestructuración, y me toca vivir pues precisamente esto que cuento, del asesinato de uno de los trabajadores en un paro que hacen compañeros con los que después me toca trabajar en el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Y llega un grupo de golpeadores de la CTM, Balas de la Mancha, famosísimo por destruir y golpear trabajadores, un matón, un gángster, y asesinan a uno de los trabajadores. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, viene un proceso brutal de reestructuración productiva, reducen una planta que tenía casi 6,000 trabajadores a 2,500, y viene la debacle productiva de la Ford Cuautitlán. Y me toca ver cómo mis compañeros, mis vecinos que trabajaban de esa fábrica y de las fábricas periféricas, entre ellas también la GUT de Aroxo, pues viene una caída en sus niveles de vida, ¿no? Y después entro al Colegio de Ciencias Humanidades y me toca atravesar pues este gran proceso de reestructuración que había iniciado en 1982 con el gobierno de la Madrid, y que a mí me toca la parte final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y me toca cómo irrumpe en el escenario pues un ejército, una guerrilla en el sureste mexicano, y era el gran escándalo, ¿no? Y entonces para mí siempre la pregunta era por qué yo veía en las noticias que el país iba tan bien, pero a mí me tocaba ver en la calle pues a la gente que vivía mal, ¿no? Y que vivía peor que en los años anteriores. Y me toca ir, como muchos estudiantes seguramente de la etapa, pues ir a las comunidades zapatistas y observar las condiciones de pobreza y de marginación que tenían. Y bueno, pues ahí les cuento, en ese entonces también me toca este gran movimiento del Colegio de Ciencias Humanidades,
donde igual que acá, igual desde hace 20 años, ¿no? De cambio de plan de estudios porque hay que adelantarnos al progreso. Y pues era una reestructuración completa del modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Se viene una huelga y eso me permite adentrarme más en el proceso de politización. Entro después a la Facultad de Economía y me toca ya convivir con profesores que sostenían pues que el proceso de cambio y de reestructuración de la economía mexicana estaba bien, y precisamente estos indicadores macroeconómicos que yo coloco en el libro, pues es hacer esa discusión, pero ¿qué pasaba con la población? Y por eso es la importancia de esta área. La economía política y específicamente la crítica de la economía política, que nos permite entender que la economía no son solo numeritos. Y este influjo que es bastante setentero de las universidades gringas y británicas, de que la eficiencia económica está por encima de la estabilidad social. Y ese es el preludio sobre el que todavía se maneja. Incluso estos gobiernos alternativos, no solo en México, sino en América Latina, que salen a presentarte los indicadores macro como si eso fuera lo más importante, ¿no? Cómo se cacaraquea que el dólar está barato, cómo se cacaraquea la entrada de remesas. Sí, el problema es cómo está viviendo la gente. Entonces, el libro trata de recuperar eso. Mi desarrollo intelectual me lleva luego por otros caminos. Entro a la UAM Iztapalapa y me toca analizar el proceso de reestructuración, teniendo en mente esto que había pasado en Ford. Originalmente analizo las nuevas plantas en los estudios de maestría, las nuevas plantas de la industria automotriz que se abrieron en 2010, que es lo que yo ubico como la cuarta etapa del desarrollo de la industria automotriz. Y en los estudios de doctorado ya me pongo a comparar dos plantas específicamente, la planta de Ford Cuautitlán y la planta de Ford Hermosillo. Y lo que me doy cuenta es que hay un gran índice tecnológico, pero el proceso de capacidades y habilidades que tienen los trabajadores se reduce muchísimo. Es decir, hoy el trabajador de los años 50, 60, 80 todavía sabía soldar, sabía instalar un sistema de refrigeración, sabía instalar el motor, la transmisión, etcétera. Hoy lo hacen máquinas y el operario simplemente tiene una labor autómata. Y entonces por eso es tan sencillo. Te capacito en 3 semanas, pero cuando quiero te puedo despedir, ¿no? Y con la contrarreforma laboral que aprueba entre Calderón y Peña Nieto, porque ahí se echan la bolita unos a otros, abaratan muchísimo ese proceso. Y entonces pues sigue la gran discusión. Y la verdad ahí hay que revisar. La otra gran pregunta es ¿por qué un libro de la industria automotriz cuando la literatura está llenísima de libros de la industria automotriz? Porque yo veía que todo el mundo habla de innovación tecnológica, que es un gran tema, ¿no? En todos lados, la innovación tecnológica. Porque todo el mundo habla del comercio exterior, ¿no? Los grandes tratados. Cada mes, no hay mes que no tengamos que la industria automotriz rompe un récord en términos productivos, en términos comerciales, en términos económicos, de captación de inversión extranjera directa. Pero la otra parte importante del proceso productivo es la fuerza de trabajo. Y esa yo veía que nadie analizaba, y ahí me toca sí recorrer muchas de las plantas, trabajar con compañeros, analizar los contratos colectivos, las estructuras salariales que tienen las diversas plantas, y después relacionarlos con la productividad, y eso es lo que está contenido acá. Y en ese camino termino el doctorado, después del doctorado, 30, 40 concursos de oposición en donde pues, siempre ganaba el nombre que ya estaba debajo del escritorio en esta propia facultad, y que se ha denunciado, lo he denunciado por lo menos en todos los espacios donde me presento, con una opacidad brutal. Y se abre un espacio con el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos para hacer un programa, una estancia postdoctoral, y este vínculo con él me permite acercarme a una perspectiva sobre el desarrollo, y él habla de este conjunto de élites que limitan el desarrollo. Y entonces, claro, ¿por qué México no escala en términos productivos hacia la nueva era de la industria automotriz? Pues porque lo que hay hoy por hoy es muy rentable. O sea, el sindicalismo charro que ofrece 4%, 5% de incremento salarial cuando la inflación cerró en 4%, no hablamos de la UNAM, ¿no? O sea, la UNAM nos dieron 4%, cuando la inflación cerró por encima del 4%. Y eso lo que significaba era desvalorizar la fuerza de trabajo, pagar la fuerza de trabajo por debajo del valor de los trabajadores, y con ello incrementar
las tasas de plusvalía y por lo tanto las tasas de ganancia. Y entonces era muy sencillo, las empresas hacen un presupuesto con cuánto voy a corromper a los líderes charros de la CTM, en su mayoría el 90% del sindicalismo en México lo tiene dominado la CTM, y ahora parece que ya son buenos, se vuelven a tomar la foto con el presidente en turno y ya nadie los molesta, ¿no? Pero son este sector que les permite hacer planeaciones a mediano y largo plazo con estos incrementos salariales, y si hay un sector que empieza a demandar democracia sindical o que se acabe el maltrato laboral, despídenlo, ¿no? Y los despidos son muy baratos. O sea, a mí me ha tocado en la Junta de Guanajuato, en la Junta Laboral de Guanajuato, que los propios, el personal de la Junta termina diciendo, oye, pero es que ustedes, ¿por qué están pidiendo la reincorporación? La empresa les está dando el 200%. Nunca se ha dado el 200%. ¿Por qué? Porque es muy barato. ¿Cuánto es el 200% del despido? Terminan siendo 60,000, 80,000 pesos. Que para la empresa es nada, ¿no? Es nada. Cuando vemos estas tasas de facturación, pues representan absolutamente nada. Y entonces termino el estudio de postdoctorado y bueno, este libro originalmente tenía esta proyección de publicarse como un producto de eso, pero pues la facultad es la facultad, ¿no? Y siempre en otro lado, y el trámite burocrático. Y entonces ahí pues decido que no hay sentido, ¿no? Al final me exigían un coautor que tuviera renombre para que estuviera cuando el libro lo manufacturé yo. Y entonces decido que no tiene sentido, ¿no? Y se abre un espacio en la lucha de clases de este país que me toca ser partícipe. En abril del 2021, un grupo de trabajadores con el que veníamos trabajando desde hace un año en la General Motors Silao, pues llama a la legitimación del contrato colectivo, el sindicato charro de la CTM, del senador Tereso Medina, orgulloso priista, llama a la legitimación del contrato colectivo y los trabajadores organizados empiezan a llamar en contra de la legitimación. Y me toca ir de observador, registrado por la Secretaría del Trabajo. Llego como observador, nos permiten sentarnos y inmediatamente que nos detecta el sindicato charro, llegan y a sacarnos a madrazos, ¿no? A golpes de la planta. Salimos, hacemos la denuncia. Afortunadamente también nos golpean con un reportero local de Guanajuato y se hace una denuncia muy amplia sobre lo que pasó en ese escenario. Y ahí empieza un proceso organizativo que me toca acompañarlo desde esos momentos, que culmina pues, con la titularidad de este sindicato independiente que construyen los trabajadores en febrero del 2022. Y después viene pues, otro gran reto, porque no solo era construir, quitarle el sindicato al sindicalismo charro, sino demostrar que los trabajadores pueden dirigir sus sindicatos y pueden negociar mejor que los charros. Y entonces vamos a la negociación colectiva, abril y mayo, muy fuerte con el corporativo, y se logra un incremento ese primer año de 8.5% y como 6% en prestaciones. Entonces, cosa que no se había visto en los 27 años para ese momento que llevaba la planta de Silao. Y el siguiente año, que era solo negociación salarial, el 2023, se logra arrancar 10%, se rompe ese tabú de los 2 dígitos en el sector automotriz, 10% directo al salario, y se arrancan 2 puntos más para un bono para personas con más de 20 años de antigüedad. Y este año se vuelve a alcanzar un 9.2% de incremento salarial y 6% en prestaciones. Es decir, el sindicalismo independiente llegó a sacar un contrato colectivo que era el segundo más barato. El primero más barato era Toyota, que está en Baja California, y ahora se pone en el tercer contrato colectivo mejor pagado de este país. Pero ahí viene la comparación internacional y por eso es importante compararlo. ¿Cuál es el mejor contrato que tiene este país en la industria automotriz? Volkswagen Puebla. Y si ustedes hacen la relación por hora, el mejor trabajador, el trabajador mejor pagado, en términos de salario, gana más o menos como $4.5. Bueno, ahora con el dólar tan barato podría ser un poquito más, ¿no? $5. Bueno, el salario después de la negociación de UAW en Estados Unidos, de las huelgas del año pasado, va a llegar en algunos casos entre los 38 y los $40 por hora. Es decir, es algo abismal para un producto
que en tren estaría en 12 horas en la frontera norte para ser comercializado. Esta diferencia abismal. Y entonces ahí vale la pena analizar la política pública y la política industrial. Vimos un Estado muy activo, sobre todo en la segunda etapa de la industria automotriz, que es esta etapa del desarrollo estabilizador, donde el Estado está garantizando espacios productivos, integración productiva, por eso se hace toda la industria de autopartes. Pero después vemos un Estado a principios de los años 80 que dice la mejor política industrial es no tener política industrial, y se abandona completamente el campo, pero aparte deja a un actor completamente corrompido, a un actor completamente alejado de los intereses de los trabajadores, que es este séquito de líderes sindicales antidemocráticos, corporativos, corruptos, y que ya no son trabajadores. ¿Por qué? Porque todavía lo que veíamos en los años 70, 60 era el trabajador que se volvió burócrata, que se volvió charro, pero que había iniciado como trabajador. Lo que vemos en los 90s y en las primeras décadas del siglo XXI es que ya son los hijos, que los hijos son pues estos niños yuppies como el youtuber que acaba de golpear a una mujer, que se hizo trending topic en los últimos meses. Esos son los niños yuppies que hoy vienen a dirigir estos espacios. Y claro que eso tiene que ver con la economía, porque ¿qué le va a interesar a él que la estabilidad del trabajador pues sea de... Hoy en la industria automotriz, en la de autopartes, el promedio de antigüedad es de 3 años. ¿Qué capacidades y habilidades puedes desarrollar en 3 años? Pues nada. ¿Y cuál es el futuro de los trabajadores? Pues que trabajas 3 años en esta planta, 3 años en la siguiente, 3 años en la siguiente, y así te la llevas hasta que de repente te descubres con 45, 50 años y ya no te quieren contratar. Y aparte no tienes absolutamente nada, porque el salario que te daban, te lo daban simplemente para mantenerte. Y eso es lo que está construyendo nuestra sociedad. Y entonces, por eso se llama economía política de la industria automotriz, porque hay que analizar el impacto económico, pero también hay que analizar cómo se vincula con la sociedad. Y entonces tienes salarios que están entre los 2 y los 4 dólares, y de repente llega un sector ligado a la economía criminal que te ofrece $1,000 por hacer una actividad completamente ilícita, y el joven que ha vivido en la precariedad pues no la piensa 2 veces. Entonces queremos acabar con la desigualdad, queremos acabar con la economía criminal, empecemos por esto. Y entonces a mí me llama mucho la atención, y esto lo he criticado muchísimo con los académicos, porque el académico no tiene empacho, como está tan lejos, como lo ve desde la Torre de Cristal. Aquí yo, incluso cuando hablamos de cómo hacer esta presentación, yo les dije, a mí me gustaría que fueran compañeros estudiantes, y si se puede, mejor compañeras, porque es un gran reto. Acá las compañeras no me van a dejar mentir, pero hablar por primera vez enfrente de un grupo, de un auditorio, cuesta trabajo. Y estos espacios tienen que servir para eso, para que ustedes se formen para eso. ¿Cuál es el problema con el académico? No, el académico ya, y sobre todo el académico top 10, se desvincula de la sociedad, está por encima de ella, y aquí podrían tener a un líder sindical charro, criminal, que es comparsa de los despidos ilegales, de las persecuciones, de las golpizas, de los asesinatos. Tenemos líderes sindicales, y lo cuento ahí en los últimos 2 capítulos, un líder sindical, pues que es propietario de empresas que le dan servicio a las empresas con las que según va a negociar. Tienen los sistemas de transporte, tienen los comedores, tienen los servicios de limpieza. Son esos los líderes charros. Y el académico y las ONGs, que también tendrían que estar encargados de los derechos de los trabajadores, se sientan con esos criminales y no tienen ningún reparo en decírselo. Claro, yo hice la denuncia en el conflicto de Franquiché, y todo el mundo, es que eres muy rudo, no les puedes hablar así. Un poco como cuando uno denuncia la corrupción en la universidad, resulta que el malo es uno, ¿no? ¿Por qué denuncias? ¿Por qué les hablas así? Si es el doctor no sé qué. No, perdón, son corruptos. Y hablamos de que esta sociedad está padeciendo eso por esos elementos de corrupción. Entonces, el libro trata de recoger todo esto en un escenario que no es académico, porque al final linda mucho con lo político, con lo social. Sobre todo los últimos 2 capítulos. Tiene un apartado histórico que construyo con una compañera egresada de esta facultad, que también estudió la especialización en género, en historia económica,
Andrea Echeverría, y que es con la que construyo el tema de la historia de la industria automotriz. Tratamos de reconstruir esa historia. Y tiene otra parte muy institucional que construyo con la compañera Alda, que también es egresada de la Facultad de Economía y que está por acá con nosotros. Ahí hablamos sobre el cambio institucional que significó la reforma laboral y el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Y entonces eso nos tiene que llevar a tener una perspectiva hacia el futuro. Lo que nos ha enseñado la historia del siglo XX de la industria automotriz es que siempre hay un proceso de crecimiento que ha sido a costa de los trabajadores, desgraciadamente. Cuando eso llega a la asíntota, al punto máximo, siempre viene un proceso de crisis. Y después de cada proceso de crisis viene un proceso de reestructuración. El gran problema, y por eso esas dos huelgas que la compañera resaltaba acá, han sido procesos de reestructuración salvaje, que golpean directamente a los trabajadores y que se construyen sobre las espaldas de los trabajadores. Y que la nueva generación de trabajadores que entra reclama una parte mucho menor del producto que ellos mismos construyen. Para eso nos sirve la economía política. Algunos compañeros en otros espacios me decían, oye, yo pensaba que ibas a empezar por el título, pues otra vez hablar de Marx en el capítulo 1. Y tengo una anécdota que me tocó en los estudios de doctorado, en un coloquio en Gran Bretaña. Un profesor me preguntaba cuál era mi objetivo de la investigación, ¿no? Entonces empiezo a explicar un poco el objetivo y me decía, oye, pero perdón, me estoy perdiendo. ¿Tú quieres explicar que los trabajadores de la industria automotriz en México son explotados? Eso ya lo dijo Marx hace 150 años, ¿no? Lo que tú tienes que encontrar es cuáles son esas nuevas formas de explotación y cómo se imbrican. Y ahí me di cuenta que desgraciadamente en nuestra área, y ahora sí para hablar un poco en términos domésticos, se volvió floja. Dejó de meterse a este terreno. Es mucho más fácil sentarte en estos espacios, venir perfumado, no asolearte, platicar, discutir entre colegas, que ir a pisar el terreno y recorrer lugares verdaderamente horribles. O sea, no es posible que en Silao, Guanajuato, tienes una planta con una alta tecnología, una máquina que vale 180 millones de dólares, que es súper desarrollada, y a la vuelta de la esquina no hay agua potable. Y la gente tiene que salir caminando de ahí para ir a las rancherías. Bueno, esa es la disparidad, ese es el escenario de desigualdad, y por eso cuando acá, luego entre colegas, sobre todo ligados al marxismo, dicen, oh, es que estamos hablando de la posmodernidad, y yo me paro en Silao y digo, ¿y aquí a qué horas pasó la modernidad? Pero tenemos académicos muy de izquierda, muy marxistas, que no se paran en la calle. Y entonces es una invitación también para los estudiantes. Pues hace no muchos años yo estaba sentado de ese lado, y todo lo que hoy expreso, expresa una posición de clase. Porque esta figura hipotética del positivismo de no, el investigador tiene que estar por encima de la sociedad, es una mentira. Todo lo que nosotros hacemos, lo que inhalamos, lo que exhalamos, lo que decimos, cómo nos movemos, es una expresión de nuestra condición de clase. Y aquí yo venía y discutía con mis profesores, excelentes profesores, recuerdo mucho las discusiones con el difunto profesor Antonio Gasol, que me decía, es que el libre comercio es lo que va a traer prosperidad a este país. Y yo veía el caso de mis compañeros, hijos de los trabajadores de Fort Coquitlam, de la GUT de Aroxo, que decía, pues ahí no vi el progreso, ¿no? Porque sus condiciones de vida se vinieron a pique. Y entonces el libro al final representó una excelente oportunidad para reflejar una trayectoria intelectual con una trayectoria también de vida, de algo que me ha apasionado pues desde 1989, porque la anécdota es más cruel, porque yo iba al doctor y el regreso nos toca el cierre de la autopista a la altura de la Ford, entre la Ford y Tepoztlán son 5 kilómetros, porque habían matado al compañero. A las 7 de la mañana habían matado al compañero unos pistoleros. Y entonces esa parte siempre se me quedó rondando en la cabeza, y como algunas personas decían, es que eso es lo que nos va a traer prosperidad, pero no lo tenemos realmente. Entonces, ¿qué es lo que viene para mí en el sector de la industria? Con esto concluyo. Pues creo que vamos a la asíntota de esto que empezó como gran proceso de desarrollo de la industria automotriz después del ataque a las Torres Gemelas, que por ahí hay una gráfica. Es un punto de inflexión y se desarrolla la industria automotriz. Creo que estamos llegando a ese límite y creo que vamos a una crisis del sector.
¿Por qué? Por los modelos, por las trayectorias tecnológicas, por los modelos productivos, y viene un proceso de reestructuración, y la gran pregunta es, ¿este proceso de reestructuración va a ser otra vez a costa de los trabajadores o podemos generar iniciativas que eviten eso y que podamos entrar efectivamente en un diálogo social de hacia dónde nos queremos conducir? O bien, vamos a la desaparición de las industrias, un poco como pasó en Monterrey con Altos Hornos de México, y que después quedan simplemente como aparato de museo. ¿Cuál es la posición? ¿Y cuál es la posición que ustedes como intelectuales, como científicos sociales en formación, van a asumir en este proceso? Pues yo ahí le dejaría, si hay algunas preguntas, con gusto las comentamos. Gracias. Muy bien, abrimos la sesión de preguntas. Adelante. Una muy puntual, nada más. En esto último que... Bueno, primero felicidades a quienes nos ayudaron a comprender la estructura y los contenidos del libro y esta historia política o intelectual del profesor, que me parece muy admirable. Bueno, la pregunta es muy precisa. Si estamos en la vecindad de una crisis de la industria automotriz, no es cualquier cosa. La industria automotriz es el portento de la economía mexicana. Sí, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de la electromovilidad en este escenario de eventual crisis de la industria, ¿no? Tengo como 75 preguntas, me las reservo para primero leer el libro y luego hacer mis impertinencias. Lo buscaré porque me parece muy interesante. Felicidades. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero un reconocimiento al autor. ¿Me van a pasar el micrófono? No sé. Sí, por favor. Gracias. Buenas tardes, días. Un reconocimiento al autor. Sobre todo, bueno, esa mención inicial, un aplauso de mí para Willy por esta trayectoria tan congruente que me parece que es muy rescatable, ¿no? Este comentario que hacía sobre la posición de la academia, ¿no?, frente a la realidad productiva, y me parece digamos, la economía frente a la realidad productiva y social de México, hacer un esfuerzo por pasar de los textos a aterrizar, ¿no? Yo de verdad aplaudo mucho esta parte de esta inferencia en los sindicatos, de tener este impulso hacia los sindicatos independientes y cómo desde los trabajadores pues han ido ganando mejoras en sus condiciones de vida, de trabajo. Ese como primer elemento, y como pregunta sí me gustaría, así como quien me precedió, me gustaría saber si se va a dar esta nueva reestructuración productiva en el sector automotriz, y si ya, bueno, venimos de una reestructuración que se dio en las décadas del siglo pasado, pero si se vislumbra una nueva, ¿qué papel ocuparía México, ¿no? Yo sé que igual es limitado pensar como de esta esfera nacional, pero sabemos que actualmente se están pues construyendo el Tren Maya, que si el aeropuerto de Tulum, también como el transísmico. Entonces hay un montón, bueno, hay un conjunto de infraestructura que se está planeando y que está muy relacionada con el sector automotriz, dado que en México se instalan las armadoras y muchos de los contratistas de Asia, de diferentes partes del mundo, que proveen las autopartes. Entonces, ¿hacia qué dirección se vislumbra que México tendría como qué papel en la división internacional del trabajo? Eso sería, gracias. No sé si hay alguien más, una vez para hacerla acá. Una más para que sea una ronda, ¿no? No. Bueno, si no hay otra, bueno, yo tengo varias, no tengo muchas más bien, pero algo que me llamó la atención es que tus conclusiones nada más en una cuartilla, sí me interesaría saber por qué, si tanta riqueza en el texto,
y pues se queda así como muy pequeño, ¿no? Y la otra es la parte de la polémica con Miguel Ángel Rivera. No sé, ya no lo mencionas, pero sí me interesaría saber cuáles son los puntos nodales que tienes allí con Miguel Ángel. Y la otra parte es, ¿por qué consideras que es un texto que es fundamental que los chicos lo conozcan, ¿no? Entonces ya habías adelantado algunas cosas, pero sí me gustaría que profundizaras. Y hay otra parte que también mencionas, que es toda esta parte del acoso que sufriste. Bueno, a mí me tocó ver una parte, entonces no sé si pudieras profundizar, porque pues es necesaria ver toda esta parte de la memoria, porque pues en la facultad luego nos plantean las cosas como de color de rosa y pues no son así, ¿no? Entonces más bien tú lograste todo este desarrollo a pesar de esta carrera de obstáculos. Entonces no sé si hay alguien más que quieran hacer alguna otra pregunta. ¿Tú? Ya yo. Bueno, que pase. Sí, bueno, buenos días. Felicidades por el libro. Y bueno, es una pregunta un poco, quizás obvia, pero ¿cuál sería la situación ahora, no solo de la industria automotriz, o considera especial relevancia para la industria automotriz, con el auge que se le da al nearshoring actualmente? Que los actuales y futuros tomadores de decisiones tanto propician. Entonces es más que nada la situación del nearshoring.